Hoy calculamos cuánto dinero se necesita para jubilarse en 40 años y revelamos exactamente cuánto me quitan si me jubilo con 30 años cotizados, analizando fríamente qué pasa si me jubilo a los 40 años. La brutal verdad de jubilarte a los 40 o 50 años es que el sistema te arrancará casi la mitad de tu esfuerzo acumulado mediante coeficientes reductores que los bancos prefieren mantener en letra pequeña para no espantarte. Mira ese número negativo en tu pantalla. No es un error de cálculo, es el impuesto a la libertad que el Estado te cobra por querer recuperar tu tiempo antes de la edad legal establecida. Muchos trabajadores creen erróneamente que 3 décadas de aportes constantes son un escudo impenetrable, pero la realidad es un golpe de agua fría. Si intentas dejar de trabajar a los 40 o 50, entras en un terreno minado donde cada año que adelantas es una mordida permanente a tu cuenta bancaria de por vida. En este video, vamos a despedazar las tablas actuariales para demostrarte por qué ese retiro soñado puede convertirse en una pesadilla financiera si no conoces la matemática que devora tu jubilación. Vamos a ver los números reales que nadie se atreve a mostrarte. Existe una creencia peligrosa, casi religiosa, que dicta que 30 años de aportaciones son el número mágico para vivir tranquilo el resto de tus días. Es una mentira cultural heredada de una economía industrial que ya no existe y de una pirámide poblacional que hoy está invertida. El sistema de pensiones actual no fue diseñado para que tú disfrutes de la vida, sino bajo una lógica de supervivencia demográfica que hoy está colapsada por la falta de relevo generacional. Cuando decides jubilarte con 30 años cotizados, el sistema te etiqueta automáticamente como un desertor del flujo contributivo, alguien que se baja del barco antes de que la estructura termine de hundirse. Para la seguridad social, no eres alguien que cumplió con su parte del trato, eres alguien que dejó de pagar demasiado pronto. Por eso, las penalizaciones que aplican no son proporcionales al tiempo que te falta, sino directamente punitivas. Has dedicado la mayor parte de tu vida adulta a construir un fondo, y en el último segundo, las reglas cambian para castigar tu salida anticipada. La mayoría de las personas se enfocan solo en lo que han ahorrado nominalmente, pero ignoran la base reguladora y cómo ésta se desploma cuando faltan años por cotizar. La respuesta a qué pasa si decides retirarte a los 40 años tiene una respuesta que aterra a cualquier planificador financiero serio. Entras en el vacío de aportaciones. Si dejas de trabajar a esa edad, te enfrentas a 25 o 27 años de absoluta sequía contributiva antes de poder siquiera solicitar una pensión mínima. El sistema promedia tus últimos 25 años de base de cotización para determinar tu sueldo de jubilado. Si a los 40 dejas de aportar, tus años dorados de cálculo estarán llenos de ceros o de bases mínimas que arrastrarán tu pensión hacia el subsuelo más profundo. Además, la pérdida de poder adquisitivo por no estar activo en el mercado laboral durante tus décadas de mayor potencial de ingresos es un suicidio financiero silencioso del que nadie se recupera. No solo dejas de recibir dinero fresco hoy, sino que dejas de construir el derecho legal a recibirlo mañana. Jubilarse a los 40 sin una estructura de ingresos pasivos privada es, básicamente, firmar tu propia sentencia de precariedad para cuando cumplas los 70. El Estado no te dará un premio por retirarte joven. Te dará el mínimo legal posible, ajustado por unos coeficientes que pueden reducir tu expectativa de ingresos en más de un 50% anual. Para entender realmente cuánto dinero se necesita para jubilarse en 40 años, debemos aplicar la regla de la inflación compuesta, ese monstruo invisible que devora los ahorros. Si hoy crees que con $500,000 eres rico, debes saber que, con una inflación promedio del 3%, ese capital valdrá menos de un tercio en 4 décadas. La matemática brutal nos dice que para mantener un estilo de vida de 2.000 euros mensuales actuales, necesitarás casi 6.500 euros al mes dentro de 40 años solo para tener el mismo poder de compra efectivo en el supermercado. La mayoría de los planes de pensiones y proyecciones gubernamentales ignoran deliberadamente este factor porque es políticamente incorrecto admitir que la moneda se devalúa más rápido de lo que las pensiones suben. Jubilarse no es alcanzar una cifra estática en una cuenta de ahorros, es construir un flujo de caja que crezca más rápido que el costo de la vida. Si tu plan de jubilación a 40 años vista se basa solo en la promesa del Estado, estás apostando tu vejez a un sistema que tiene una deuda impagable. Necesitas una cifra de capital que no solo sea grande, sino que sea capaz de generar rendimientos reales por encima del IPC de forma constante. Vamos a los números fríos de la penalización estatal. Los coeficientes reductores por jubilación anticipada son la herramienta de castigo más eficiente del Estado contra el ahorro individual. Si te jubilas con 30 años cotizados, entras en un tramo donde las reducciones pueden ser del 7% o hasta el 8% por cada año que adelantes tu retiro. Pero aquí viene la trampa que destruye familias. Esa reducción es de por vida.
No es un recorte temporal hasta que cumplas la edad legal de jubilación ordinaria. Es una cicatriz financiera que te acompañará hasta el día de tu muerte. Si tu pensión teórica eran 2.500 euros y te aplicas una reducción del 30% por jubilarte antes, estás perdiendo 750 euros cada mes, todos los meses, durante los próximos 20 o 30 años de tu vida. Estamos hablando de una pérdida patrimonial total que supera fácilmente los 250.000 euros a lo largo de tu vejez. Es el precio astronómico que pagas por el lujo de no trabajar bajo el yugo del sistema. El Estado aplica una fórmula que castiga tu esperanza de vida adicional. Como vas a cobrar durante más tiempo, te pagan mucho menos por cada mes para que el balance les favorezca a ellos. El costo de oportunidad es ese factor invisible que los asesores gubernamentales nunca mencionan en sus folletos brillantes. Esos años que decides no trabajar y jubilarse temprano son, irónicamente, tus años de mayor capacidad de ahorro y sabiduría profesional. Al retirarse, no solo dejas de percibir un sueldo pleno, sino que dejas de alimentar tus propios fondos de inversión privados que podrían compensar la mediocridad del sistema público. Cada euro que te quitan en la penalización de tu pensión es dinero que deja de trabajar para ti y para tu descendencia. Si te jubilas a los 50 y vives hasta los 90, habrás pasado casi la mitad de tu vida dependiendo de una renta que fue recortada por una decisión emocional apresurada. La impaciencia es el activo más rentable para el Estado y el más ruinoso para el trabajador promedio. El sistema cuenta con que estés cansado, cuenta con que quieras irte pronto, porque cada persona que se jubila anticipadamente con penalización representa un ahorro neto de millones para las arcas públicas a largo plazo. Estás financiando la estabilidad del gobierno con tu propia escasez futura, y lo peor es que lo haces voluntariamente por no saber calcular el impacto real de estos coeficientes. Analicemos el caso real de Juan para aterrizar estos números. Juan trabajó duro desde los 23 años y a los 55 decidió que ya era suficiente, que merecía descansar. Tenía 32 años de aportes sólidos y un sueldo por encima de la media. En su mente, su jubilación sería su recompensa justa por décadas de madrugones. Sin embargo, al hacer el trámite, descubrió la realidad del coeficiente de equidad generacional. Al no llegar al periodo de carencia máximo exigido por las nuevas reformas legislativas, su penalización fue del 21% sobre su base. Juan pasó de imaginar una vejez de viajes y tranquilidad absoluta a tener que recalcular cómo pagar los seguros médicos y el mantenimiento básico de su hogar. El error trágico de Juan fue pensar que el tiempo cotizado pesaba más que la edad biológica en la balanza del Estado. El sistema castiga la edad con mucha más saña que la falta de aportes. Si te vas antes de que ellos lo decidan, el sistema asume que eres un costo extendido e insostenible. Juan es el ejemplo perfecto de cómo la falta de planificación matemática destruye décadas de esfuerzo físico en una sola firma. Su libertad le costó un 21% de su sueldo de por vida. La base reguladora es donde el sistema oculta sus colmillos más afilados. No se calcula sobre lo que ganas hoy, en la cima de tu carrera, sino sobre el promedio de los últimos 25 años de tu vida laboral. Si te jubilas con 30 años cotizados, cualquier bache en tu carrera, cualquier periodo de desempleo o de baja cotización en el pasado remoto, arrastrará tu promedio hacia abajo sin piedad. El Estado aplica las llamadas lagunas de cotización, que a menudo se rellenan con bases mínimas que no cubren ni el gasto de un alquiler básico. Cuando a esa base reguladora ya disminuida por el tiempo le aplicamos el coeficiente reductor por jubilación anticipada, el resultado es sencillamente devastador para tu calidad de vida. Es un efecto de cascada negativa. Primero te recortan por el promedio de años, luego te cortan por no llegar al 100% de los años exigidos por ley, y finalmente te recortan por irte antes de la edad legal. Es una triple penalización técnica que deja a muchos nuevos jubilados en un estado de shock absoluto cuando reciben su primera nómina. La matemática es brutal porque no tiene sentimientos ni entiende tus necesidades personales o familiares. Solo entiende la sostenibilidad del sistema a costa de tu bolsillo. A pesar de todos estos números oscuros, tienes permiso para romper las reglas y jubilarte cuando tú quieras, siempre y cuando lo hagas con la verdad por delante y un plan sólido. La sociedad te presiona para que aguantes hasta el final para cobrar todo, pero a veces el costo de tu salud mental y física es mayor que ese 40% que te quita el gobierno. La clave maestra no es evitar el recorte a toda costa, sino planificarlo con años de antelación. Si sabes que te van a quitar un 30% por jubilarte los 50 con 30 años cotizados, tu misión hoy es construir una fuente de ingresos privada que cubra ese 30% y un margen de seguridad adicional. La verdadera riqueza no es el número que aparece en tu resolución de pensión, sino el tiempo que tienes bajo tu control absoluto para hacer lo que ames. Pero recuerda,
No hay nada menos libre que un jubilado que no puede pagar sus facturas a fin de mes. El paradigma debe cambiar de cuánto me da el Estado a cuánto he construido yo para no depender de ellos en absoluto. Jubilarse joven no es un derecho en la práctica del sistema actual, es un producto financiero de lujo que debes estar dispuesto a pagar con activos. En resumen, jubilarse a los 40 o 50 años con 30 años cotizados es una de las decisiones financieras más pesadas y riesgosas que tomarás en toda tu existencia. Te van a quitar una parte masiva de tu dinero mediante coeficientes reductores que no perdonan a nadie. Tu pensión nacerá castigada y la inflación se encargará de erosionar lo poco que quede con el paso de las décadas. La brutal verdad es que el sistema está diseñado para que pierdas e intentas salirte de la rueda antes de tiempo. Ahora que conoces los números y sabes cuánto dinero se necesita realmente para enfrentar los próximos 40 años, la pregunta es, ¿tienes un plan B o vas a dejar tu vejez en manos de una tabla actuarial de la Seguridad Social? La información es tu única defensa real contra un sistema que necesita tu dinero para sobrevivir un año más. No permitas que una decisión apresurada queme el 40% de tu esfuerzo de 3 décadas de trabajo duro. Si este análisis de matemática brutal te ha servido para abrir los ojos, suscríbete y comparte esto con alguien que esté haciendo cálculos de retiro ahora mismo. Es hora de que todos sepamos la verdad sobre lo que realmente nos quitan. Revisa tus números hoy, porque mañana será tarde para recuperar lo perdido.